trastornos de conductas. Rinde el informe de la Comisión de Educación la diputada, excelentísima Cristina Girardi. Diputada. Gracias, presidente, por la presentación. Me corresponde informar el proyecto de ley que modifica efectivamente la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de estudiantes a que estos consuman algún tipo de medicamento para tratar trastornos de conducta. El origen de la moción es de las diputadas Cristina Girardi, quien está leyendo, Camila Rojas, Marisela Santibáñez, Camila Vallejo, y de los diputados Jaime Belolio, Ricardo Celis, Juan Santana y Gonzalo Vinter. La iniciativa legal efectivamente modifica la ley de nueva educación pública, la ley de subvenciones, haciendo concordante la norma establecida ya en la Ley sobre Nueva Educación Pública con lo establecido en la Ley General de Educación y la Ley de Subvención Educacional Preferencial para que sea aplicable a todo el sistema educacional. Según se expresa en la moción, en el contexto de la sociedad que hoy día tenemos, el exitismo se ha vuelto uno de los principales paradigmas. Por lo tanto, para esto resulta necesario tener estudiantes dóciles y que en definitiva no sean disruptivos con el sistema. Una forma de disrupción claramente resulta ser el trastorno por déficit atencional e hiperactividad. Resulta necesario también mencionar que existe un incentivo perverso que implica el actual sistema de subvención escolar basado en la asistencia y que obliga a tener más alumnos por sala, deteriorando así la capacidad de los docentes para atender las necesidades educacionales particulares. También es necesario señalar que el trastorno de déficit atencional con hiperactividad es la patología mental de mayor prevalencia en los niños que están en la etapa escolar en Chile. Estudios señalan que estos pueden ir del 10 al 24% y coinciden también los especialistas que hay un sobrediagnóstico y por lo tanto una sobremedicación a los niños en la etapa escolar. Estamos, señores parlamentarios, ante una patologización de la infancia en nuestro país. Destaca el proyecto que conforme a la guía de la OMS, y esto es importante, para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada, se establece expresamente para los trastornos de conducta, término amplio que cubre los trastornos de déficit atencional y la hiperactividad, diversas acciones que deben ser implementadas previa a la medicación y que dicen relación con diversos apoyos psicosociales. Esto en Chile no se da. No hay apoyos psicosociales a los niños y lo que se hace es la medicación inmediata de estos niños. En todo caso, es categórico el informe en señalar que no se debe suministrar metilfenidato a menores de 6 años y además establece como recomendaciones en general no use medicinas para los trastornos de conductas de niños y adolescentes. Luego señala que este medicamento puede considerarse para la hiperactividad bajo los supuestos que se señalan en el propio manual, esto es, después de haber intervenido con diversos apoyos psicosociales. Pone de relieve la moción que se recogen las múltiples expresiones de preocupación que en trabajo en terreno se ha recibido de padres y apoderados referente a exigencias de las escuelas de llevar a los niños a especialistas, neurólogos o psiquiatras con el fin encubierto de medicarlos, lo que por cierto constituye una evidencia empírica. Incluso existe un fallo del segundo juzgado de letras de Quillota que condenó el 25 de abril del 2015 a un colegio de la zona por imponer condicionalidad a un alumno por este motivo. Los test de Conner, abreviados que se aplican,
en las escuelas resaltan las acciones negativas de los niños y niñas, no siendo los docentes o directivos quienes debiesen aplicarlo. Sin embargo, son ellos los que las aplican. Por cierto, las normas educacionales deben salvaguardar la labor educativa y en ningún caso transformar el sistema educativo en una unidad de salud mental como está ocurriendo hoy día en nuestro país. La labor educativa debe concentrarse en los modelos pedagógicos y psicopedagógicos correspondientes, salvaguardando la integridad física y mental de los educandos. Por otra parte, destaca la iniciativa que se sabe asimismo que el uso abusivo de fármacos psiquiátricos en la infancia puede gatillar diversos problemas de salud que vienen descritos en los mismos prospectos de los fármacos que se le dan a los niños pequeños y adolescentes. Y esto es importante que pongan atención, señores parlamentarios, los efectos adversos de estos medicamentos son ideación suicida, somnolencia, distonía, anorexia, aumento de peso, agresividad, síndromes neurolépticos malignos y trastornos cardíacos, entre otros. En suma, sostiene la moción que no existen estudios que señalen con precisión la cantidad de niños que son sobrediagnosticados con el trastorno de TDAH, trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Sin embargo, a partir de la evidencia empírica, los testimonios de padres y apoderados de las estadísticas oficiales que dan cuenta del aumento progresivo de la importación de sustancias farmacológicas usadas para su tratamiento y de la literatura constituida por los estudios, se trata de una realidad que hasta ahora ha sido mal abordada y que requiere adecuaciones legales a la normativa educacional para no seguir perjudicando a los niños y niñas en etapa escolar. Según información proporcionada por el Instituto de Salud Pública, entre el año 2005 y 2016, la importación de metilfenidato, esto que es lo que se conoce como Ritalin o Aradix, ha experimentado un aumento de casi el 500%. En recientes informes del ISP de fecha 26 de diciembre de 2017, titulado Uso de metilfenidato y risperidona en niños, niñas y adolescentes diagnosticados con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, llama la atención algunos de sus párrafos. La risperidona, este es un medicamento que se indica para la esquizofrenia, para controlar los cuadros psicóticos en los esquizofrénicos. Llama la atención, por lo tanto, que esta está indicada en pacientes, solo puede ser indicada a pacientes adolescentes entre 13 y 17 años y en adultos. Se ha descrito además que la terapia en conjunto de metilfenidato con risperidona, que es lo que ocurre en nuestro país, incrementa la posibilidad de efectos adversos, como por ejemplo las posibilidades de paro cardíaco. A nivel nacional se han reportado al Instituto de Salud Pública numerosos casos, ¿verdad?, de reacciones adversas asociadas a risperidonas en niños y niñas que van entre los 2 años y 19 años de edad. Esto quiere decir que lo que está indicado para niños de 17 años se le está indicando a niños de 2 años en nuestro país y a partir de los 2 años. Las reacciones adversas más comúnmente reportadas corresponden a trastornos neurológicos, 25,7%, y en el caso de metilfenidato ya descrito que presenta un alza en el mes de marzo junto al inicio del periodo escolar, descendiendo en los periodos de vacaciones. Sin embargo, resulta un contrasentido que se haya reportado efectos adversos en el rango etario que se indica, si poco más arriba se afirma que solo está descrito para adolescentes. Además de los efectos dañinos del metilfenidato, por ejemplo, sobre el aprendizaje y la presencia de un deterioro emocional, otros fármacos que se suministran a niños por estos mismos diagnósticos, como la risperidona y también antidepresivos prescritos solo para mayores de 18, presentan graves efectos secundarios como anorexia, aumento de peso, retraso en el crecimiento, ideación suicida y alucinaciones. Hay casos que inclusive se prescriben antiepilépticos como inhibidores de la conducta hiperactiva con severos efectos secundarios para niños que no tienen ni epilepsia ni daño neurológico. Eso es lo que estamos haciendo con los niños de nuestro país hoy día en la etapa escolar.
En el marco de la discusión general del proyecto de ley y luego de la exposición de diversos especialistas en la materia, hubo consenso en la Comisión en torno a la necesidad de aprobar esta iniciativa. Durante la discusión en particular, la Comisión introdujo algunas modificaciones, las que se reseñan a continuación. En primer lugar, se aprobaron indicaciones de esta diputada que informa para aclarar que la norma que impide condicionar la incorporación, la asistencia y la permanencia de los niños y los estudiantes a que estos consuman algún tipo de medicamento se refiere a aquellos medicamentos para tratar trastornos de conductas tales como el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, porque evidentemente la limitación no se hace extensiva a otros tipos de patología que puedan presentar los niños, como la diabetes, la epilepsia u otros, en las cuales la medicación puede llegar a ser indispensable. Además, se aprobó otra indicación de la misma autora para que los establecimientos adopten iniciativas de apoyo biopsicosociales y de atención diferenciada, tanto en las actividades curriculares como extracurriculares, propiciando ambientes de aprendizaje que permitan atender a estas necesidades y de este modo promover el desarrollo de habilidades emocionales y sociales. Estas habilidades pueden ser introducidas entre otras disciplinas o metodologías por medio de prácticas deportivas o contemplativas, tales como la meditación, el yoga, mindfulness, tai chi, danza o expresiones artísticas destinadas tanto al favorecimiento del rendimiento académico como al bienestar e integración de los estudiantes, atendiendo a las diversas capacidades que posean y acorde a la etapa del aprendizaje en que se encuentre. En el artículo primero del proyecto tiene el carácter de norma orgánica constitucional, toda vez que modifica el artículo 3, letra K de la Ley General de Educación, que tiene ese carácter. No hay disposiciones de rango de quórum calificado. De acuerdo con el artículo 226 del reglamento de la Corporación, los artículos que se reseñan en el informe no debieron ser conocidos por la Comisión de Hacienda y el proyecto fue aprobado tanto en general como en particular por unanimidad. El objetivo de esta moción es educar y no medicar. Es todo cuanto puedo informar, señor presidente, señora presidenta. Muchas gracias. Ha solicitado la palabra el diputado Enrique Fernández Cervera.